damos la bienvenida a esta segunda entrega de Contraviento TV. Y en esta ocasión tenemos el honor de darle la bienvenida a uno de los escritores más leídos en nuestro país, el ingeniero Ruperto Olón. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Graciano, un honor estar aquí. El placer es nuestro. Una trayectoria en la literatura que arranca más o menos en los años maduros, ¿no? Sí. Por los 50 años arranca más o menos, un poquito más. Más o menos, por ahí sale mi primer libro y bueno, ha sido en este tiempo, sobre todo en la última década y media, digamos, que he estado bien activo, es decir, un escritor tardío, como suelen decir. Pero muy proficuo, ¿verdad? Con una obra intensa, concentrada en poco tiempo. Sí, efectivamente, ya llevamos, este es mi octavo libro, pero 6 que llevamos al hilo con la editorial Penguin, y varios de los cuales han sido también publicados en el exterior y eso, así que bueno. Un par de libros vinculados a la peripecia, a la tragedia del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente, a la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el Holocausto, digamos, en ese marco que ya de por sí fue trágico y universal, ¿no? Es decir, esos fueron dos de los libros. Otro estuvo vinculado al tema trata de personas, trata de mujeres específicamente, en el sur de Argentina, pero también en España, en Uruguay, con sus ramificaciones, dentro de lo que, siempre hablando de lo que sería una especie de novela, ¿no? Novela histórica o novela crónica, novelada. O sea, tomar el pasado, darle una forma de ficción, pero trayendo los hechos del pasado. Sí, o incluso del presente, como en este caso que decía del caso de la trata de mujeres. Después incursioné en algunos otros temas como Lautréamont, ese poeta franco-uruguayo-francés, deberíamos decir nosotros, y en Horacio Ferrer, y en el tango, en Piazzolla también. Bueno, esos han sido un poco los temas de mí. Pero lo que nos ocupa hoy es este libro, El ataque final. Se presentó hace pocos días aquí en Montevideo. Yo asistí, un gran éxito de público en la presentación, allí en unas salas, digamos, del complejo del Teatro Solís. Y esto forma parte de esta literatura sobre el pasado reciente en Uruguay, que toma hechos del pasado, les introduce algunos elementos de ficción, pero nos invita a recorrer nuevamente ese pasado, que fue un pasado trágico, ¿no? Porque marcó a más de una generación, de la época de la dictadura, y lo que más marcó fueron esos crímenes que fueron como hitos en ese periodo oscuro, ¿no? Y este libro se centra en dos de ellos: los asesinatos en Buenos Aires de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y el casi asesinato frustrado de Wilson Ferreira, y el atentado de la botella de vino del año 78. Efectivamente. Tú dices en el libro que mientras los asesinatos en Buenos Aires fueron, digamos, el comienzo de la época más oscura, el atentado de la botella de vino fue el final de ese periodo. ¿Es así más o menos el concepto? Sí, el concepto toma aquella frase que usó Churchill en una época, digamos, que él dice, bueno, yo la utilizo en este caso y digo, los asesinatos de Buenos Aires fueron el fin del principio, de ese primer tramo de dictadura que tiene ahí un hito, como bien decías tú, en ese cuádruple asesinato de Buenos Aires, que siempre ha sido tan recordado y evocado porque marcó un poco... Sí, porque aparte de Gutiérrez Ruiz y Michelini fueron Rosario Barredo y William Waglow. Efectivamente, fueron cuatro uruguayos que fueron secuestrados y asesinados allí en el mes de mayo del 76. Ese fue como el fin de esa primera etapa de la dictadura, pero luego siguen sucediendo una serie de hechos que están aquí relatados, unos están vinculados a los otros, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Wilson escapa milagrosamente, era la tercera víctima de esa noche del 18 de mayo, escapa milagrosamente, pero va en primera instancia con asilo de la embajada austríaca, va a Europa, pero de ahí no bien llegar todavía con las valijas, sin casa ni nada, lo invitan a ir a declarar al Congreso de Estados Unidos. Porque además es objeto de un seguimiento y un casi atentado en Londres, está relatado acá en el libro. Eso también, eso es posterior, una vez que él declara, tiene el suceso que tiene con la enmienda Koch, gran mérito además
Edward Koch, de Kennedy, en fin, de las figuras que se ponen al hombro de la causa de Uruguay. Vamos a recordar que esa enmienda en el Congreso determinó que cesara la ayuda militar del gobierno norteamericano a la dictadura uruguaya. Efectivamente, lo cual fue un cimbronazo tremendo. Esto era todavía finales del gobierno de Ford, y al punto que se decía, se va a ser vetado esto por Ford, porque Ford de alguna forma estaba vinculado pero no, es tan fuerte, es tan contundente el voto en las cámaras que en definitiva eso se mantiene y es un golpe bárbaro. Y la presentación de Wilson en el Congreso, en el Subcomité de Relaciones Exteriores, fue una cosa extraordinaria también, ¿no? Extraordinaria, eso sacudió el ambiente de Estados Unidos y como se produce simultáneamente otro hecho trágico que yo relato acá, que es el asesinato de Letelier, el chileno. Vamos a ver después, más adelante, cómo se vinculan todos esos hechos. Muy bien. Pero seguimos con la trama uruguaya, digamos. La trama uruguaya. Entonces, finalmente, digamos, la pregunta que tú hacías, bueno, aquello fue el fin del fin del principio, pero luego de una secuencia de hechos que transcurren, bueno, ese hecho final del atentado con los vinos envenenados de alguna forma marca el desprestigio máximo del régimen, que venía horadado por muchos hechos, ¿no verdad? Pero ese atentado cruel, con métodos increíbles, bueno, es de alguna forma el principio del fin, que claro, es lo que yo digo. A partir de ahí el régimen ya venía herido, empieza a descalabrarse y termina con el plebiscito del 80, que es un golpe verdaderamente. Vamos antes de pasar al hecho en sí mismo, que tiene muchos ribetes, a recordar un poco, porque quizás los televidentes, algunos más jóvenes, no tienen muy fresco el hecho. En el 78 llegan a la casa de Luis Alberto Lacalle, en aquel entonces un joven exdiputado del Partido Nacional, llegan unas botellas de vino con tarjetas dirigidas a él, a Lacalle, a Carlos Julio Pereira y a Mario Heber, que en ese momento esos dos eran autoridades del triunvirato del Partido Nacional, que lo dirigía, digamos, en la clandestinidad. No estaba incluido Eduardo Ortiz, aunque integraba ese triunvirato, y en su lugar, de alguna manera, en representación de su sector, recibe las botellas Lacalle. Esas botellas son repartidas a los destinatarios. Dos de ellos, Lacalle y Carlos Julio, su familia, tienen reticencia en abrir esa botella, y en la casa de Heber, a pesar de una reticencia inicial, en un momento determinado, la esposa Cecilia Fontana de Heber abre la botella, la empleada le da 2 sorbos, porque ella también desconfiaba, y ahí se produce el desenlace. Más o menos ese es el resumen de los hechos. Sí, ese es el resumen, un par de complementos al mismo. Es decir, claramente el objetivo era descabezar ese triunvirato del Partido Nacional, pero el método utilizado, que es un método terrorista y extremadamente cruel, al azar, ¿no? Una especie de ruleta rusa. Podía morir muchísima gente. Muchísima gente, podían... de hecho, en varias ocasiones está a punto de suceder ese hecho. Sí, en el libro está muy bien contado. En varias ocasiones, una de estas familias abre la botella y no llega a tomarla, llega a tomarla. En otro caso, llega justo la botella en el momento que hay un grupo de amigos reunidos. Estaban tomando whisky en lugar de tomar... tomando whisky, y dice, no, que vamos a abrir esta botella. También hay que entender que eso de regalarle una botella a un supuesto correligionario, en este caso en forma anónima, no era una cosa tan extraña. También se le regalaban a veces alimentos, cosas. Era bastante común entre compañeros de partido. Este hecho terrible tiene un trasfondo que en el libro está muy bien relatado, supongo yo, recreado a partir de algunos indicios y quizás un poco de ficción también, que tiene que ver con la interna militar en aquel momento. Yo le invito a seguir sobre este tema, a profundizar en un segundo después de esta pausa. Ya volvemos.